¿Cómo están, apreciados estudiantes? Es un gusto nuevamente poder contar con ustedes en este micro video preparado para especialmente en la temática de Derecho Civil, en lo concerniente a unos temas de vital importancia que estamos analizando en este segundo bimestre. Por lo tanto, vamos a hablar sobre el tema de la adopción, los alimentos y las tutelas, que corresponden a la unidad número 8 de nuestra guía de trabajo, que la manejamos a diario para nuestras clases que recibimos. Empezamos informando que la adopción es la institución jurídica adoptante, en donde el adoptante adquiere los derechos y obligaciones de un menor de edad que no cumple los 21 años. Si la ley norma que de no cumplir 21 años, está la posibilidad de ser adoptado por una persona, por una familia que no sea natural de sí misma. Y esa institución le garantiza los propios derechos tanto para el adoptante como para el adoptado de una familia natural y normal como es común. ¿Qué se requiere para poder adoptar? Primeramente, la capacidad legal. Nosotros hemos ya estudiado sobre la capacidad legal, en donde nos permite que todos tenemos que cumplir la capacidad para poder, en estos casos, asumir nuestras responsabilidades, y que la ley nos faculta para poder, de una u otra manera, asumir ciertas responsabilidades. Ser mayor de 30 años, ¿por qué ser mayor de 30 años? Según la doctrina en el ámbito civil, se denomina que la mayoría de edad de los 30 años es la experiencia que prepara a la persona para poder asumir la responsabilidad de ser padre o madre de un adoptado. Por lo tanto, el papel de la adopción es importante para quienes la asumen desde un principio. Y otro aspecto que no se puede dejar atrás es la capacidad económica, porque si nosotros no poseemos una capacidad económica regular, es difícil que podamos solventar los gastos que requiere la mantención y la crianza de un hijo, sea no propio, pero igual son obligaciones que debemos asumir. Por lo tanto, la adopción es una figura importante que va en cadena en protección de los derechos de las personas, en este caso de los menores de edad o niños que se está analizando. También hay otros elementos muy importantes: voluntad y consentimiento. Si existe voluntad y consentimiento de ambas partes, es imposible que este acto de tipo legal pueda ser asumido. La aprobación de los guardadores en caso de los bienes para que se prevenga la situación del cuidado de los mismos. Y en caso de los huérfanos, la autorización del director del centro de protección para que éste pueda asumir la responsabilidad de que va a cumplir a cabalidad cada uno de los aspectos que conlleva la formación y la adopción de un menor. ¿Cuáles son las unidades especiales que se toman en cuenta? Primeramente, la adopción no condiciona a plazo, modo o grado en alguno. Ojo, no hay plazo para decir, bueno, hasta tanto te voy a tener, hasta tanto voy a hacer. No, es la voluntad que tenga para cumplir la responsabilidad. Y eso se le solicita ante el señor juez de la niñez y la familia, el cual se ve en primera instancia administrativa, y luego el juez ve la situación de las pruebas, analiza y da fe si verdaderamente es o no apto para el menor ser adoptado por la persona que está interesada o pretendiente de adquirir esta figura. Y ese fallo es inscrito en el registro civil para dar fe y mayor solemnidad. ¿Cuáles son los efectos legales? Terminada la adopción, el ex adoptado en este caso se reintegrará a su familia o la institución protectora. No es revocable y no confiere derechos hereditarios. No tiene nada que ver la ascendencia en este caso, o que se va a transmitir un derecho hereditario a la persona que va a adoptar, la tuvo adoptada por un determinado tiempo en este caso. Hay que tener en cuenta que siempre la adopción no le va a quitar al menor el origen de su familia natural. Por lo tanto, él, al momento que se cumpla o que ya desista de no estar ya perteneciendo a la familia adoptiva, puede regresar a su propia familia. La ley le ampara para que regrese y le otorga los mismos derechos. Bueno, vamos con otra figura importante que son los alimentos. De acuerdo al Código de Administración de Docencia, en el artículo 127 establece que el derecho a los alimentos es connatural a la relación parento-filial. Esto implica
la garantía proporcional de recursos para satisfacer las necesidades del menor o los menores. Haciendo un hincapié en este artículo, podemos analizar claramente que el derecho a los alimentos es de carácter, hablemoslo, obligatorio y también de obligación moral de los padres a los hijos, también de la madre a sus hijos, que también puede hacer en estos casos. Entonces, cuando uno se tiene este tipo de situaciones, de problemas que son muy comunes entre los juicios de alimentos, que son a diario, es porque no se ve todavía la cultura de la responsabilidad paternal, que implica la filiación de esto. Por lo tanto, los alimentos es un derecho de los menores y también un derecho que las madres tienen que hacer valer sobre sus hijos, pero con medida justificada. Tampoco vamos al punto de que puedan existir ciertas cosas que por cierto interés o beneficio tomamos al menor como una parte de proyección para satisfacer un interés que yo tenga como madre. Hay que aclarar siempre esto. Siempre el Código de la Niñez va a tener un interés íntegro al menor o al menor para precautelar sus derechos. ¿A qué personas se deben estos alimentos? Al cónyuge, a los hijos, a los descendientes, a los padres, a los ascendientes, a los hermanos y el que hizo donación cuantiosa. O sea, en este caso una herencia, o traspaso de una donación importante. A todos estos sujetos que estamos observando en la lámina, tienen que recibir esos alimentos. ¿Qué clases de alimentos establece el Código? Los congruos para subsistir modestamente en la posición social, los necesarios que sustentan la vida, y podemos darnos cuenta que estos permiten de una u otra manera sustentar la vitalidad de las personas que son los beneficiarios. Los provisionales se ordenan mientras el juez retira la causa y los voluntarios por testamento o donación entre vivos. Cuando se empieza un juicio de alimentos, el juez va a poner una cantidad provisional para cubrir el tiempo que dure hasta que llegue la audiencia y la sentencia para que se ejecute. El juez va a poner una provisional para que el interés del menor no se vea afectado y se debe cumplir ciertas normas. Incluso cuando se haga la sentencia se ponen en consideración, se suman los valores y se hace una liquidación respectiva para que se pague por partes al menor y se pueda llevar una contabilidad cada 5 días de cada mes a ver respectivamente. ¿Qué características? Es un derecho especial, no son comerciales, no admiten compensación, son de carácter permanente, su monto es variable, son inembargables y irrenunciables. ¿Y cómo se extingue esta obligación? Por la mayoría de edad, contrae el matrimonio o trabajan en relación de dependencia autónoma. Si no cumplen estos 3 parámetros, no se extingue la obligación y puedes seguir dando alimentos a esa persona. Ahora, vamos a ver sobre las tutelas. Son los cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, ni administrar bienes y negocios, y no estén bajo la patria potestad de nadie. ¿Cuáles son los sujetos a tutelas y curadurías? Hay la tutela de los menores, la curaduría de los interdictos y la guarda que extiende a bienes y personas. Sobre estos 3 ámbitos es importante analizar la importancia y a qué grupo uno pertenece. Porque es tutela, curaduría son para interdictos cuando tienen algún problema, tutela de los menores para poder tramitar cualquier tipo de representación legal en un proceso, y las guardas que en sí es donde su palabra lo manifiesta, es mantener y conservar los bienes y las personas que están involucradas hasta que cumplan un determinado condicionamiento y puedan asumir sus responsabilidades. ¿Cuáles son las clases de curadurías? De bienes, que se encarga de las herencias yacentes y los que estén por nacer. Es muy importante que antes de nacer se tiene ya reconocido la protección de los bienes del futuro heredero. Los adjuntos, como su palabra lo manifiesta, es donde administran ciertos casos de personas bajo la patria
potestad de la madre o madre, del padre o madre. Cuando existen problemas de tipo, por ejemplo, divorcio, división de bienes y hay hijos menores, se tiene que tener este tipo de curadores adjuntos para que administren hasta que se retire la causa. Y en especial es para un negocio de tipo determinado. ¿Cuáles son las casas de guardas? Existen las testamentarias, que es por acto testamentario de un testamento, las legítimas, que son conferidas por la ley, y las dativas, que confiere el juez. Cada una tiene una determinada funcionalidad e importancia. ¿Cuáles son las reglas especiales de esta tutela? En donde está obligado a la crianza y educación de los pupilos, cumplir con su cargo, usar los frutos del pupilo para cubrir los gastos. Ojo, no se debe malinterpretar que ciertas tutelas sirven para beneficiar y administrar los bienes de los pupilos, y que de eso no se dé el fruto de la ganancia a ellos. Más bien se debe invertir en lo que es cumplir con su cargo y darle funcionalidad importante a esta figura. Y también exigir los alimentos para el pupilo. Si hablamos en un juicio de alimentos, también se puede que el tutor, en este caso, puede exigirle al padre para que en este caso cumpla su obligación, para que no se desconozca este derecho. ¿Cómo se pone la remoción de tutores o curadores? Por incapacidad legal y física, por fraude o culpa grave, en caso de delitos, ineptitud manifestada, que tenga otro comportamiento, una administración descuidada del menor o de la persona que esté bajo cargo, y una conducta inmoral. Esas son las causales principales para remover. También tiene una remuneración bajo los siguientes parámetros. Este derecho a la 10ª parte de los frutos de los bienes pupilares que se administren, la 10ª parte, reconocer los gastos necesarios para ser compensados, que la ley también lo otorga, y se pierde el derecho en caso de administración fraudulenta y comprobable. Si hay una administración fraudulenta, hablamos de un delito que se ha cometido con mala fe, lo cual provoca un daño. Por lo tanto, eso es lo que podemos analizar en esta unidad, muy importante, sobre las tutelas, curadurías, alimentos y la adopción. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña intervención realizada por mi parte, y les agradezco eternamente por su atención. Nos vemos hasta la próxima oportunidad. Gracias.